Exactamente, nos vamos a Lima porque ahí está, como varias veces nos ha atendido, y le agradecemos el tiempo. Alfredo Torres, presidente de la encuestadora Ipsos, análisis político. Alfredo, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Ha sido un día muy intenso, pero estamos todos satisfechos con el desenlace. Bueno, claro, cuando uno piensa, los que somos mayores, los infaustos días donde se producen golpes de Estado en América Latina, en las noches son noches con países totalmente encerrados, bajo estados de excepción, con militares en la calle, muchas veces con muchos muertos, donde no se sabe qué va a pasar al día siguiente. Y hoy, curioso y paradójicamente, en la tarde-noche de Lima y Perú, uno por lo que lee y recibe de testimonios y conversa con otros periodistas, se veía ya cierta normalidad y calma. ¿Es así? Es así. Ha sido un golpe de Estado, pero improvisado, mal hecho, a media mañana, con lo cual toda la prensa pudo seguir de cerca y difundir las reacciones de el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, la Fiscalía de la Nación y por supuesto el Congreso y muchas asociaciones civiles y gremios que mostraban pues su rechazo al golpe, porque no era solamente disolver el Congreso, él quería intervenir todo el sistema judicial, probablemente para borrar las pruebas que hay en su contra. Creo que él estaba muy preocupado de que fuera a perder la votación por la vacancia, por la destitución, y el temor de que terminara preso por los múltiples procesos de corrupción que tiene en su contra, ¿no? Entonces, este golpe, improvisado, tuvo como consecuencia, afortunadamente, un pronunciamiento también de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, diciendo que ellos estaban con la Constitución y de que no podían aceptar una medida de esta naturaleza. Entonces, al poco rato, el presidente salió de Palacio y su misma guardia que lo estaba acompañando, no sabemos si a una embajada o a dónde, lo terminó llevando a la policía y ahora está detenido y va a dormir en prisión. Ahora, un tipo que partió de manera bien inesperada en la candidatura presidencial era Vladimir Cerrón, el hombre que era el líder de esa facción y de ese grupo político, que por razones que Vladimir Cerrón, este verdadero líder, tenía investigaciones pendientes con la justicia, ponen literalmente a Pedro Castillo, un tipo que él mismo lo dijo, no estaba preparado, demostró mucha ineptitud y nunca pudo. Esto es tan paradójico, Alfredo, que no solo no supo ser presidente, ni siquiera supo, y por suerte, dar un golpe, porque nunca testeó si es que los militares estaban con él. Contó con ellos y los militares y la policía le dijeron, señor, no, nosotros estamos comprometidos con la Constitución y las leyes. O sea, inepto hasta el último minuto, de principio a fin. Así es, afortunadamente inepto en esta medida que habría sido terrible porque estaba anunciando además toque de queda, prohibición de tener armas, la gente que tiene armas en sus domicilios para su defensa tenía que entregarlas, asamblea constituyente, por supuesto, organizada a su manera, ¿no? Un poco al modelo venezolano. En fin, un programa máximo que no tenía ningún sustento constitucional y que no tenía tampoco apoyo popular ni mucho menos en el Congreso, ¿no? En realidad todo esto era probablemente para evitar pues, que estos procesos judiciales avancen en su contra, ¿no? ¿Y quién estaba detrás de él? Porque Cerrón hace rato que ya se había separado de él. Bellido también, que fue su primer, si no me equivoco, su primer primer ministro o presidente del Consejo de Ministros. Bellido tampoco, que es diputado, tampoco estaba con él. Sus ministros hoy día lo dejaron votado rápidamente. La actual presidenta, que es su vicepresidenta, el 25 de noviembre, estaba leyendo en Twitter, ya había dicho que no quería estar en el gabinete. Entonces estaba él, su familia, Aníbal Torres, quien es su asesor. ¿Quién pudo haberlo asesorado? ¿Qué se sabe? Es posible que haya sido Aníbal Torres, porque él fue el primer ministro hasta hace poco y él forzó una interpretación de que habían rechazado su gabinete como preparando el camino para una disolución del Congreso más formal, en el sentido de que si el Congreso rechaza 2 gabinetes consecutivos, pueden pues el presidente disolver el Congreso temporalmente, ¿no? Es posible que haya sido él ha estado hasta el final. Cuando ha sido detenido Castillo, Aníbal Torres lo ha acompañado, no sabemos si como abogado o también como cómplice, pero fuera de él no tenemos más evidencias. La primer ministro
que puso Aníbal Torres y que puso Pedro Castillo, que es una congresista que se llama Betsy Chávez, podría también haber estado informada, probablemente, no sabemos hasta qué punto participó, pero eso está todavía en investigación, ¿no? De quiénes son las personas que lo acompañaron en esta ideota. ¿Está tipificada en la ley peruana como delito este intento de golpe que hizo, este golpe, o solamente espera juicio por los casos de corrupción? No, ¿O agregó hoy día delitos? Es un delito de sedición, está contemplado en la propia Constitución. Él es, además, en flagrancia, porque ha sido visto por todo el mundo. Ese es el delito en este momento más grave que él tiene. Tiene una pena de prisión elevada. O sea que es por ahí, digamos, es que no va a poder salir de la detención. Ahora, ¿por qué no nos cuentas quién es esta nueva presidenta? ¿Cuál es su trayectoria, su pasado? ¿Qué podemos saber de ella? Bueno, Dina Boluarte es de origen andino, de una región del centro del Perú. Ha sido funcionaria pública de mando medio, no tenía una trayectoria muy destacada. En el registro civil. Lo que es nuestro registro civil. Sí. Exactamente, el registro civil. Fue elegida como vicepresidenta de esta candidatura que meses antes de ganar no tenía tampoco muchas expectativas de triunfo. Entonces es una persona pues de ideas de izquierda, pero y que ha sido ministra de este gobierno, ha sido ministra de una cartera... Desarrollo social. Así es. Entonces, ahora, durante su paso por el gobierno se le ha visto como que se ha ido moderando, ¿no? No se le ha visto tan radical, y su mensaje el día de hoy, al asumir en la presidencia, ha sido conciliador, ¿no? Buscando un entendimiento, un gobierno de ancha base, digamos, de unidad nacional. Hablaba a favor del crecimiento económico, por ejemplo, ¿no? Y también, por supuesto, del bienestar social, pero ha tratado de dar un mensaje más bien de centro. Entonces, lo que podría ocurrir ahora es que ella empiece su gobierno con un gabinete que tenga la aceptación o la aprobación de los sectores de centro y quizás hasta de derecha en el Congreso, y que más bien los sectores más de izquierda que apoyaron a Castillo no la acompañen, pasen a la oposición. Esa es una de las cosas que podría ocurrir. O sea, tiene una situación bastante difícil al frente, porque si se modera mucho, los sectores más de izquierda podrían abandonarla. Bueno, la política tránsfuga, que es una moneda de cambio relativamente habitual en el Congreso peruano, podría ser una moneda ahora de una acusación contra ella, si es que se está con los lugares de centro o incluso centro-derecha, para poder ser una unidad nacional. Seguramente sus grupos, los 6 que votaron a favor hoy día de Pedro Castillo, van a decir que ella también transfugó, que ella también se dio vuelta a la chaqueta, por así decirlo. Pero todo eso es parte de la inestabilidad. Dime una cosa, Alfredo, ¿dónde ven ustedes esperanzas de unas reformas profundas al sistema político para desincentivar este fraccionamiento y esta inestabilidad que ya se hace crónica en Perú? Sí, bueno, esperemos que el nuevo gabinete que ella convoque la persuada de que lo fundamental son las reformas políticas, que incluyen además el adelanto de elecciones, porque al no tener ella una bancada, un apoyo parlamentario, su gobierno va a ser muy frágil y va a tener muy pocos meses, digamos, de luna de miel, y después se le va a complicar mucho la vida. Entonces, el paquete completo tendría que ser reformas políticas y adelanto de elecciones. ¿Qué reformas políticas? Eso es lo difícil, porque la verdad se han planteado varias y ninguna pues genera mucho consenso. Algunas de las que podrían hacerse son acortar el plazo, digamos, del gobierno, el presidencial a 4 años, los parlamentarios a 2 años, para que haya una renovación cada 2 años, y de esa manera no tengamos el riesgo de la disolución del Congreso, y reducir el riesgo también de la vacancia del presidente, ¿no? Pero más allá de eso, lo que tendríamos que tener es un proceso mucho más estricto para que personas que tengan algún tipo de antecedentes judiciales, que hayan sido procesados o incluso que hayan cumplido su condena, no puedan ser candidatos, para tratar de limpiar un poco no solamente la presidencia, sino también el Congreso. Se habla también de que tenemos que avanzar más en el tema de elecciones internas en los partidos, pero eso no es fácil, porque muchas veces los partidos presentan una lista única, entonces no puede haber elecciones internas.
Entonces, no es tan fácil. Se han hecho varios planteamientos en estos días de reformas, pero no hay un consenso sobre cuál sería la solución, porque al final son los ciudadanos los que tenemos que aprender a votar mejor, ¿no? Claro, son los ciudadanos los que pusieron a Castillo ahí, por un margen muy estrecho, pero son los ciudadanos. De Dina Boluarte, hay también tuvo algunas complicaciones de acusaciones y de investigaciones recientemente, ¿no? Por el caso de un club que se llamaba Pudima, algo así. Podimac, perdón. ¿De qué se trata la acusación contra ella? Porque es importante que empiece su mandato aclarando las eventuales irregularidades, pues. Sí, era una irregularidad bastante menor. Ella era presidenta de un club de la departamental, ¿no? De una región del Perú, y una vez que asumió la vicepresidencia tenía que haber dejado de ocupar la presidencia de este club. Sin embargo, firmó unos papeles porque no había hecho todavía la transferencia a la nueva directiva. Entonces eso pues estaba mal, ¿no? Pero claramente hay una gran distancia entre eso y los hechos de los que se acusaba. Por supuesto, ¿no? Pero es importante aclararlo, porque si no parte con una mochila, es bueno ver qué es lo que tiene esa mochila. No es nada grave, no hay corrupción, no es como el caso Castillo, que tiene sobrinos presos. Lo que también tiene es que participó en la campaña de Castillo y que administró fondos para la campaña, y algunos de estos fondos podrían ser, digamos, tener un origen ilícito, no ser lavado de activos. Entonces, claro, ella podría, por lo tanto, tener ahí un tema pendiente, ¿no? Esa es otra acusación que tiene dándole vueltas. Por último, Alfredo Torres, ¿cuáles son los plazos que ven? Mañana tienen feriado ustedes también, por lo que entiendo, pero me imagino que están a toda máquina en el nuevo gobierno trabajando, tratando de armar un gabinete. ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuándo la presidenta va a nombrar una primera ministra que a su vez forme gabinete para ir al Congreso a pedir la aprobación? ¿Cuándo deberá suceder eso? Bueno, en la medida en que ya se planteaba esta vacancia y había un 50 probabilidades de que cayera Castillo, imagino que ella ya ha estado pensando en un posible gabinete, ¿no? Esperemos que así sea y por lo tanto no le tome tanto tiempo armarlo. En realidad podría tomarse el fin de semana completo, o podría ser que antes del domingo ya tengamos un gabinete. Una vez que conforma ahí el gabinete, el nuevo primer ministro o primera ministra tiene pues hasta 30 días para presentar su plan de gobierno al Congreso y conseguir un voto de confianza. Muy bien, pues un día ajetreado que termina calmo, por suerte. No hay personas afectadas en lo directo, no hay muertos, no hay, porque muchas veces los golpes de Estado tienen lamentablemente ese agregado. En este caso fue relativamente limpio, todo institucional, operó la ley, operó la Constitución, cayó un gobierno, pero no cayó por la fuerza, cayó por la ley y por el cumplimiento de la Constitución peruana. Así es. Alfredo Torres, presidente de la encuestadora Ipsos, muchísimas gracias como siempre por atendernos, que te vaya muy bien. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.